Good afternoon. Muy buenas tardes. I've never forget Yo when nunca olvido 24 years ago I left my pastoral ministry. cuando tantos años atrás yo dejé el ministerio pastoral. I worked as a pastor for 18 years. Yo trabajé como pastor por 18 años. And when you are there in the field, Y cuando tú estás allá en el campo, you confront all kinds of issues and te problems. enfrentas a un montón de problemas. And I was waiting for moments like this Y yo estaba esperando, deseando momentos como este, to get some tools, para buscar herramientas, know that I can preach para poder predicar and proclaim God's message. y proclamar ese mensaje. But there was something else. Pero había algo más. I didn't need simply to fill my mind with information. Yo no simplemente necesitaba que mi cabeza se llenara de información. I had to fill my heart. Yo tenía que llenar mi corazón. And we are always jumping between the two extremes. Y todos estamos brincando entre los dos extremos. They're just people about emotions and heart. Solamente gente de emociones y corazón, The people who are simply too much intellectual. o gente que son solamente intelectuales. They don't know how to put it in the real life. Ellos no saben cómo ponerlo en la vida real. And praise God, so far all the presentations Y gracias al Señor porque todas las presentaciones were so instructional. han sido bien instruccionales, They're also preachable. pero también han sido predicables. And my task is so hard Y mi labor es bien difícil, because if Dr. Davidson last night showed you 4 pages, I have here 8 pages. porque anoche el doctor Davidson usó 4 páginas y yo tengo 8. So please don't even try to take notes Así que ni siquiera traten de tomar notas, because I will run through the PowerPoints. porque yo voy a correr por el PowerPoint. But I gave my notes, not PowerPoints. Here you have much more than on PowerPoints. It will be translated in Spanish and very soon you will get it. Pero yo le he dado todas las notas para que ustedes sean traducidas al español y la tengan muy pronto. If you just want to take some extra explanation of those slides, you can do it, but all the notes you will get it. Ustedes tendrán también las presentaciones, algunas explicaciones, pero son mínimas. Esto es mucho mejor. And my presentation today that I'm making is very, very special to me. Y esta presentación es muy especial para mí. I know now you will change your mind of me. Yo espero que ustedes no cambien de idea acerca de mí. Because as a pastor, I myself struggled with the issues of the Trinity. Porque yo como pastor, yo luchaba con el asunto de la Trinidad. When I think now about those days, Cuando yo pienso acerca de esos días, I feel ashamed. a veces me avergüenzo. Not because that I was struggling with the No porque issue, yo tenía esa lucha, ese debate. but because I read everything but the Bible. Porque yo leí todo menos la Biblia. I travel worldwide, Yo Claro. he viajado a través de todo el mundo. and usually I lecture on the book of Revelation. Y muchas veces, o la mayoría de las ocasiones, hablo acerca de Apocalipsis. I meet pastors. Y encuentro pastores. They know everything what that and that and that and that person teach about the book of Revelation. Ellos conocen acerca de este erudito, el otro y aquel que hablan acerca de Apocalipsis. But how much do we really know what the book of Revelation is all Pero about? ¿cuántos saben acerca de Apocalipsis? The same is about this topic. Y lo mismo es con la Trinidad. So I had to go to my Bible. Así que yo tuve que ir a la Biblia. And when I really understood what the Bible teach about the Trinity, Y cuando vi a la Biblia para ver qué realmente decía acerca de la Trinidad, my entire spiritual life changed. mi vida espiritual completamente cambió. So I understand last night when the Davidsons, they presented this topic, how they did it with passion. Por eso es que anoche podía identificarme cómo los Davidsons presentaron este tema con tanta pasión. And of course, they covered everything last night. So I said last night, let's go home. Y claro, ellos lo dijeron toda anoche, así que después de escucharlos a ellos podíamos irnos para casa. I talked to Dr. John Davidson. I said, but it's good that we repeat because that you see how much people in the church, they see the same things about the Trinity. Pero es bueno repetir, hablaba con Joan, para ver cómo tanta gente en la iglesia está hablando de lo mismo. So there will be a lot of repetition. I will go very fast, but I will just make few stops of some important text. Así que aunque va a ser un poco de traslapo en algunos de los temas, yo voy a ir bien rápido y enfatizar en algunos textos claves That made difference for me. que hicieron una diferencia en mí. So, the Trinity of the Godhead in the Bible. La Trinidad y la divinidad en la Biblia. When we are talking about the concept that we are studying here during this symposium, Cuando hablamos acerca del concepto del cual empezamos aquí en este simposio, we must keep few things in mind. debemos mantener ciertos aspectos claros y en mente. That any talk about God brings us to the holy ground. Que cuando hablamos acerca de Dios nos lleva a un campo santo. In dealing with any subject related to God, we must show great reverence and shun from any speculations. Cuando hablamos acerca de algún tema que se trata acerca de Dios, lo debemos hacer con mucha reverencia y evitar las especulaciones.
especulaciones. Why this is so much important? ¿Por qué esto es tan importante? Because I see that so many times when people are talking about this subject, there is no reverence, there is so much arrogance, there is so much ourselves. Yo sé que en tantas ocasiones cuando la gente habla acerca de este tema, lo hacen con tan poca reverencia, con tanta arrogancia y sentido propio. Something is wrong. Okay. The being and nature of God is a great mystery to us. La misma naturaleza de Dios es un misterio para nosotros. And one aspect of that mystery is that the Godhead consists of three divine beings united in purpose and activity, but distinct in personality. Y un aspecto de ese misterio es que la divinidad consiste en tres seres divinos, unidos en propósito y actividad, pero aún así distintos. This concept is not easy to grasp or explain. Este concepto no es fácil de nosotros poder adquirir o explicar. The problem for us is that people find it difficult with Trinity because we try to explain it. El problema con nosotros, y tenemos dificultades con la Trinidad, es que la estamos tratando de explicar. We try to understand it. Estamos tratando de entenderlo. It brings me back when I was a little kid. Me recuerdo cuando yo era pequeño, I tried to understand my parents. yo trataba de entender a mis padres. I could not. No podía. There is only one thing. I love my parents. I trust them. Yo solamente tenía que amar a mis padres y confiar en ellos. Today, I understand them. Ahora, hoy, los entiendo. So if you want to understand God, let's wait for the millennium, and we will have the whole eternity to try to understand Him. Si quieres entender a Dios, espera el milenio y tendrás toda la eternidad para entenderlo. But now we have to stick to the Bible and to see what the Bible teaches actually. Pero who ahora God is. tenemos que mantenernos en la Biblia y ver qué la Biblia nos habla y qué nos trata de enseñar. And it's mentioned already that the word Trinity does not occur in the Bible. Y hemos ya hablado que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. But there is much more. Pero hay más. That this concept is nowhere in the Bible explicitly explained. Este concepto no está explícitamente explicado en ninguna parte de la Biblia. Why so? ¿Por qué? You see, so many times when you take the Bible, we treat the Bible as a theology book. Muchas veces cuando tomamos la Biblia, la tomamos como si fuera un libro de teología. There are no few pages in the Bible that you can go and study any topic of the Bible. Ningún tema bíblico, tú lo puedes ir a la Biblia y encontrar un par de páginas que nos habla completamente acerca de eso. However, when we are dealing with the Trinity, we can observe that the number of biblical references, and I believe that Dr. John Davidson and Dr. Richard Davidson last night, they stimulate our appetite to show us how many texts are both in the Old and the New Testament. Pero aún así, cuando escuchamos a la doctora Davidson y el doctor Davidson acerca de tantos textos que nos hablan acerca de la divinidad y apenas nos estaban haciendo salivar un poco, nos dan a entender lo rico que es este tema en toda la Biblia. And Dr. Davidson told me last night, he said, we did not have much time, I just touched those several texts. Y el doctor Davidson me decía anoche, no teníamos mucho tiempo, apenas pude tocar algunos de esos textos. So those texts, they make the evidences for the Trinity overwhelming. Así que esos textos que nos hablan y nos pueden iluminar acerca de la Trinidad son muchos. However, we have to admit, Pero aún así tenemos que admitir there are some texts that are not as clear as we would like. que hay algunos textos que no son tan claros como nosotros quisiéramos. And actually, they somehow create a problem for us. Y la verdad es que algunos de ellos nos causan problemas. Friends, there is no problem with the Bible. Gente, no hay problemas con la Biblia. There is a problem with our limitations. We do not understand what is so many times behind the text. Hay un problema con nosotros, con nuestras limitaciones, porque no entendemos. Let me ask you a question. Le voy a preguntar algo. If you have on one topic of the Bible 100 clear references, Si ustedes tuvieran un tema de la Biblia que estuviera 100% claro, and you have a few unclear texts, y tú tienes algunos textos que no son muy claros, let's go from the legal standpoint. vamos a usar el sistema judicial, legal. Is it really right to go to those few unclear texts and base the entire doctrine of that? ¿Sería justo que fuéramos a los textos que no están claros y basar toda la doctrina en textos que no están claros? I worked for many years with Jehovah's Witnesses. Yo he trabajado por muchos años con los testigos de Jehová It's very strange when they bring pages and pages on certain topic. y ellos escriben cientos y cientos de páginas en algunos temas. They just stick to one or two texts. Ellos usan solamente uno o dos textos. Are you with me? ¿Están conmigo?
Just to take 2-3 texts made doctrine, and you have so overwhelming number of texts that are very, very clear. Ellos utilizan uno o dos textos y escriben, teniendo cientos de textos que son claros. Please, we do not have time to deal with those problematic texts. Mi gente, aquí no hay tiempo para estar bregando con todos los textos que son problemáticos. I want to explain to you how I solve problem for myself by focusing on those clear texts. Le voy a mostrar cómo yo me enfoqué y pude aclarar el asunto cuando me enfoqué en los textos que son claros. The first question I had to ask myself, Lo primero que me quise preguntar, is the idea, the concept of the Trinity biblical? ¿es el concepto de la Trinidad bíblico? The answer is yes. Y la respuesta es sí. Okay, we saw last night so much Vimos anoche tanto that the emphasis on monotheism in the Old Testament, on ancient Israel, is the reason why the plurality of the Godhead is not as specified as we would like to see it. Estudiamos que el contexto politeísta que había en el Antiguo Testamento en Israel y el monoteísmo que caracterizaba a Israel era tan diferente que por esa razón no se explica en detalle el concepto de la Trinidad. And please, I'm moving through my slides so fast. Y aquí estoy moviéndome a través de estas diferentes presentaciones, rápido. The Shema. El Shema. I believe that statement is, "O Israel, the Lord is one." It means only God. Y yo creo que ahí dice, Israel, escucha, Dios es uno. But Dr. John Davidson so nicely explained to us last night that actually it's not that it is the only God. God is one in itself. Pero ahí no está diciendo que el Dios es uno solamente, sino nos está hablando acerca de la unidad de Dios. Y está unido. And the word echad that is used for the first couple that's used, it's also used for the Godhead. La palabra ejad, que es para el número uno, se ha utilizado para la primera pareja, para hablar de que ellos iban a ser uno, una sola carne, ejad. I had to deal with those texts. What about those self-identification of God in the plural form? In the ¿Y Bible? qué acerca de la identificación acerca de sí mismo de forma plural? Let us, plural, let us make man in our image. Vamos a hacer a los humanos en nuestra imagen. Does God call some angels to help him in doing that? Dios llamó a algunos angelitos por ahí para que lo ayudaran. Verse 27 says, and God, singular. Pero God nos dice el created versículo singular. 27, nos dicen Dios en singular. Está usando un pronombre plural. What about that text? ¿Qué hace- Genesis 3:22. Oh, boy. Génesis 3:22. I'm sorry, I'm behind. Estoy un poquito atrás. Okay. 3:22. Yeah. 3:22. 3:22. The man has become as one of us, knowing what is good and evil. El hombre se ha convertido uno como nosotros, conociendo el bien y el mal. Take different commentators. Ustedes lean lo que dicen los comentaristas. God is talking to certain council. We are like us, like angels. Dios, supuestamente, según algunos, le está hablando a un concilio. Está con nosotros. But if you go a little bit earlier into the chapter, Pero si ustedes van más abajo en el capítulo, Genesis 3:5, Génesis 3:5, when the serpent said to Eve, cuando hablamos acerca de la serpiente hablándole a Eva, "For God knows." porque Dios conoce. Who? ¿Quién? For God knows Porque Dios conoce that in the day you eat from it, you will be like God, Elohim. Ahí nos dice que el día que tú comes de la fruta vas a ser como Dios, Elohim. Knowing good and evil. No habla acerca de solo del bien y el mal. Now in 3:22 we read, En el 3:22 que leemos, God said the man has become as one of us. ¿ven la conexión? Se ha convertido uno como nosotros. ¿Ven la conexión verbal? The serpent knew clearly it was not about angels, it was about God. You'll become like God. And the man has become as one of us. La serpiente estaba clara. No estaba hablando de angelitos por ahí. Estaba hablando acerca de Dios, que iba a ser como Dios. Please, I'm moving now. We are dealt with all those things. Ya hemos cubierto estos textos pasados. And please, I would like you to take seriously what Dr. Davidson did. We never heard each other before, but I heard him last time about this. Yo nunca había escuchado a Davidson hablar acerca de este tema. Anoche es la primera vez que lo hago y tómelo en serio lo que él dijo. The Western scholars, they said this is the plurality of majesty. Muy bien. Los eruditos occidentales hablan acerca del plural de majestad. And I accept it. Y yo lo acepto. You trust what people say in the commentary. ¿Ustedes aceptan simplemente lo que la gente dice en los comentarios? Cuando habla de nosotros es el plural de majestad. I spent several months going from Genesis
to the last book of the Old Testament. Pero yo me puse a leer desde Génesis hasta Malaquías. Then I discovered that plurality of majesty is our modern invention, not Semitic or in the Old Y mi Testament. gente, yo encontré que esos inventos en cuentos chinos de ahora, no en la mente semítica, nada que ver con el pasado. See, friends, we have to study the Bible for ourselves. Mi gente, hay que estudiar la Biblia por nosotros mismos. What is that the beauty of the truth that God is one? ¿Qué es la belleza de que Dios es uno? When we go and we read about God's Canaanite gods at the time of the Bible, Cuando hablamos acerca de los dioses cananeos que había en el tiempo del Antiguo Testamento, you see those people, they really believe in gods. ellos sí creían en dioses. And those gods were jealous of each other, Y esos dioses estaban envidiosos el uno del otro, fighting at each other, peleando, trying to humiliate each other. tratando de humillarse. But what about the God of the Bible? Pero ¿qué acerca del Dios de la Biblia? It's one. Es uno. One in person, Uno en persona, one intention, uno en and intención one in plans. y uno en planes. Praise God. This is the God that the Bible presents to us. Alabado sea el Señor, que ese es el Dios al que servimos. And then I will go very fast through those texts of the New Testament. Y ahora voy acerca de los textos del Nuevo Testamento. Matthew 28, 19 and 20. Mateo 28, del 19 al 20. Go and baptize them in the name, singular, not in the names. Bautizándolos en el nombre, no en los nombres. Sometimes I see pastors are baptizing Yo a veces veo pastores bautizando in the name of the Father, en el nombre del Padre, in the name of the Son, en el nombre del Hijo and in the name of the Holy y en el Spirit. nombre del Espíritu Santo. This is not what the Bible says. Esto no es lo que dice la Biblia. There is one name, but three persons. Un nombre, tres personas. The apostolic benediction, 2 Corinthians 13, 14. La bendición apostólica que tenemos en Corintios. The grace of the Lord Jesus Christ, La gracia del Señor Jesucristo. the love of God, El amor de Dios and the fellowship of the Holy Spirit be with all of you. y el compañerismo del Espíritu esté con todos ustedes. 2 Corintios 13, 14. You don't need to write, you will get all these texts. No se preocupen por copiar, todos lo In van a 1 recibir. Corinthians chapter 12, En 1 Corintios capítulo 12 the varieties of gifts, but the same Spirit. hay diferentes dones, pero hay un solo Espíritu. The variety of ministries, the same Lord. Hay varios ministerios, pero hay un Señor, Presumably Jesus Christ. presumamente Cristo Jesús. But the varieties of effects, but the same God. Tenemos diferencias, variedad, pero tenemos un solo Dios. I have here the text, oh boy, I follow too. Okay? Now, Ephesians chapter 4, 4 to 6. Efesios 4, del 4 al 6. Jude 20 and 21. Judas, del 20 al 21. In the book of Revelation, about that I will do tomorrow presentations. En Apocalipsis de eso voy a hablar mañana. And etc., etc., etc. We Y can muchos go. más, muchos otros textos. You see, friends, when we are talking about the Trinity, Mi gente, cuando hablamos acerca de la Trinidad, the historic Christianity defined God as one substance, three persons, pointing to the oneness of God while emphasizing distinctiveness in the persons of the Godhead. el cristianismo histórico define a Dios como una sustancia en tres personas, señalando la unidad de Dios. La unidad de Dios, mientras se enfatiza también su distinción en las personas de la divinidad. And probably when people are talking about the Trinity, this is the problem that we have. Y tal vez cuando la gente habla de la Trinidad, ese es el problema, que no lo tienen claro. When we talk about God, the three persons of the Godhead, Cuando hablamos acerca de Dios y tres personas en la divinidad, keep in mind we must not confuse it with the three theism, three gods. no podemos confundirlo con el treteísmo de tres dioses. Christians are not polytheists believing in three separate persons. Los cristianos no son politeístas creyendo en tres personas Sorry, diferentes, three separate gods, sorry. tres diferentes dioses, But in one God who manifests himself in three persons. pero un Dios que se manifiesta a sí mismo en tres personas. But when we're using the word person, we are not talking about human personality. Cuando hablan acerca de personas, no están hablando acerca de una personalidad humana, It's in the theological sense. lo hablan en el sentido teológico. You see, it was about exactly 40 years ago, I married that beautiful lady. Yo conocí a una joven hermosa unos 14 años atrás, And according to the book of Genesis, we became one flesh. 40 años atrás, y nos convertimos en una sola carne We fell in love with each other. y nos enamoramos el uno del otro. But believe me, my wife and myself, we are not one person. We are so much different. Pero créanme, mi gente, yo y mi esposa no somos una sola persona, somos muy diferentes. She likes do shopping, so I have to go with her. Ella le encanta ir a comprar, así que tengo que ir por And ella. there in mall, I'm bringing a bunch of books.
Where is she? Cuando voy al mall tengo un montón de libros y me pregunto, ¿dónde estará ella metida? This from my perspective. Ese es desde mi perspectiva. She will give you another story. Ella le va a dar otra historia. But we are different. Pero somos diferentes. You see, this is the way how we try to define God. Esta es la forma que tratamos de definir a Dios. When we use the word person, Cuando hablamos acerca de la palabra persona, we point to the distinction within the inner being of God himself. señalamos acerca de la esencia de Dios mismo. But we have to keep in mind how the three persons of the Godhead are distinguished. Pero debemos recordar cómo estas tres personas son diferentes. Yet completely one is not revealed to us, and please, we cannot understand it. Pero al mismo tiempo no son lo mismo y nosotros no ni siquiera tratemos de entenderlo. Okay, I'm behind here. Actually, a boy came home Hubo un niño que llegó a casa and he was so angry, y él estaba tan molesto. and father asked him, what's the problem? Y el papá le preguntó, ¿qué te pasa? They said there in Sunday school, they told me 3 is 1, 1 is 3. I don't understand anything. Fui a la escuela dominical, me dijeron que 3 es 1, 1 es 3 y no entiendo. And father wanted to explain to the child. Y el papá le quería explicar al niño. So he went to the fridge there, Así que se fue al refrigerador and he brought an egg. y sacó un huevo. He said, son, how many things I have in my head? Hijo, ¿cuántas cosas tengo en la mano? He said, 1. Una. Are you sure? ¿Estás seguro? And the father, Y el papá la abrió. and now they counted. ¿Y ahora? 1, ¿Contaron? 2, ¿Cuántas? 3. Una, dos, I tres. know this is a very imperfect illustration. Yo sé que esto es una ilustración imperfecta, But still in this life, pero en esta vida we have things that are 1, tenemos cosas que son una, yet they are 3. pero son tres. And only when those 3 are together, you can have that 1. Y solamente cuando esas tres están juntas es que puedes tener una. People try to use the illustration of atom, Ustedes han escuchado la ilustración de los átomos, but these are all imperfect illustrations. pero todas son ilustraciones imperfectas. Can you put it? Voy a traducir esta cita de la señora From White del Ellen libro White, Evangelismo. Evangelism. Dice, el Padre, en toda su plenitud de la divinidad encarnada e invisible para el ojo mortal. El Hijo, toda la plenitud de la divinidad manifestada. El Consolador es el Espíritu en la plenitud de la divinidad, haciendo manifestado el poder de la gracia divina a todos los que reciban y crean en Cristo como su Salvador personal. There is one thing I don't like about Mexico. Your clock is going very fast. Algo que no me gusta de México, que es que el reloj de ustedes va rápido. Okay. Let's go to the main point of our presentation. Vamos a lo esencial de esta presentación. Usually people do not have a problem with God the Father. Usualmente la gente no tiene problemas con Dios el Padre. He clearly has the form when he appears to the prophet in Él visions. está claro cuando se le aparece a los profetas. Usually people don't have problem that Jesus is a person. La gente no tiene problema de que Jesús es una persona. Some people, they go to different discussions about him, but as a person, there's no problem. Incluso se van a otras discusiones acerca de él, pero no dudan acerca de que él es una persona. But when we come to the Holy Spirit Pero as cuando vemos God, al Espíritu Santo como Dios, this is what people usually have a hard time to understand in ahí es God. donde la gente se tranca y no tenemos problemas. That's why the conclusion is that the Holy Spirit is some sort of impersonal force, Así que pensamos que el Espíritu Santo es algo así como una fuerza impersonal, some divine power issuing from God the Father. algún poder ahí saliendo de parte de Dios. However, Dr. Davidson showed to us, and now I'll go to the New Testament to some texts that we have so many evidences that the Holy Spirit is as person, as God the Father, and as God the Son. Como el doctor Davis nos presentó algo de evidencia en el Antiguo y yo voy a presentar en el Nuevo Testamento, tenemos una evidencia grande de que el Espíritu Santo es una persona, tanto como el Padre como lo es el Hijo. And I would like this moment to focus on one text that really changed and made impact on me. Y yo quiero enfocarme en un texto que impactó, hizo un cambio en mi vida. I use this text to preach, Yo uso este texto para predicar, not simply to make a right doctrine, but to touch the hearts. no solamente para demostrar que estamos en la doctrina correcta, sino para tocar el corazón. And you know in John chapter 14, Y ustedes conocen a Juan capítulo 14, that Jesus promised to send that another comforter que Jesús prometió otro consolador, who would be with the disciples always. que ha de estar con los discípulos siempre. Jesus calls the Holy Spirit another comforter, Dios llamó al Espíritu otro consolador, which is in Greek allos parakletos. que el cual es en griego alos paracletos. You know, many of you sitting here, you are bilingual.
Y yo sé que muchos de ustedes están aquí son bilingües. And you know, so many times to translate something from Spanish into English, from English to Spanish, it's almost impossible. Y yo sé que hay veces que traducir algo de español a inglés o de inglés a español es casi imposible. You have one word, but you use many sentences to translate. A veces tenemos una palabra, pero hay que buscar muchas oraciones para poder decir el concepto. The word parakletos En la palabra paracletos consists of two words. es dos palabras. Para, which means by or beside. Para, que significa al lado, And kletos simply means called. y kletos habla acerca de llamado. Kaleo. When Paul refers to himself as a called by Jesus Christ, the word kletos is used. Cuando Pablo acerca es llamado por Dios, está usando esa palabra. So what is the meaning of the word parakletos? ¿Y qué significa paracletos? Somebody who is called to one's side. Alguien que es llamado al lado. The word is used with reference to another who provides a help to another person Es alguien que ayuda a otra persona in different contexts. en diferentes contextos. But in the first century was used in particular with reference to an advocate or lawyer. Pero en el primer siglo se utilizaba especialmente para los abogados. You know, when you are in the courtroom Cuando usted está en la corte, before the judge, delante del juez, you're lost completely. usted está perdido. And the advocate stands beside you. Y ese abogado está al lado de ustedes. And how brave suddenly you become. Y usted ya se vuelve un gallito. Why did Jesus call the Holy Spirit another Paracletos? ¿Por qué Jesús lo llamó un paracletos? Because in 1 John, the same person who wrote the Gospel of John Porque en 1 de Juan, la misma persona que escribe el Evangelio de Juan, specifically states that Jesus is the Paracletos. He's the first one. específicamente habla de que Jesús es ese paracletos. So, that Paracletos is leaving and he now promises another Paracletos to come. Ese paracletos se va y ha prometido que otro ha de llegar. Pastors, come on. Can you be with me? ¿Están conmigo? I am the Paracletos, I'm leaving. Yo soy el consolador, el paracletos y me voy. And I'm sending to you another Paracletos. Y le estoy enviando otro. He'll be kind of a wind, some impersonal force. ¿Será una fuerza impersonal? Does it work like that? ¿Trabaja así? Okay? Let's go something else. Vamos a hacer algo más. Actually, in particular, I spend a lot of time studying the word allos. Yo he estudiado bastante la palabra alos. And a very famous scholar, Trench, Y un erudito importante, Trells, in his book, The Synonyms of the New Testament, él ha escrito acerca de los sinónimos del Nuevo Testamento. he shows so many illustrations from the New Testament Él habla de tantas ilustraciones del Nuevo Testamento that since in Greek there are two words for other or another, que hay dos palabras en griego, dos palabras para otro. he shows clearly that there are sharp contrasts between the two words. Pero hay un drástico contraste entre ambas. The first word is heteros. La palabra primera es heteros. 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 Heteros means other or another, Heteros significa otro, but of the same kind. pero de la misma clase, Sorry, de la otra clase, Of a different kind. de otra clase. You know, you have heterosexual marriage. Ustedes tienen matrimonio heterosexual. You have male and female. Hombre. Two different entities, they live together. Y mujer son diferentes, unidos. Another word for other or another Otra palabra para otro is the word allos that you could see. es la palabra alos, que ustedes pueden ver ahí. Actually, allos means another or other of the same kind. Este habla de otro de la misma clase. So if you have a couple who are homosexual, they'll be allos. Si que tienes una pareja homosexual, son alos. Any idea what was the word that Jesus used with reference to the Holy Spirit? ¿Y cuál es la palabra que utiliza Jesús para el Espíritu Santo? If Jesus meant that the Holy Spirit was in personal force, Si Jesús estuviese hablando de una fuerza impersonal, what word would Jesus ¿qué use? ustedes creen que palabra utilizaría? Heteros. But Jesus used the word allos. Heteros, pero Jesús utilizó la palabra alos, Because that another comforter to come porque vendría otro consolador, was of the same kind, era de la misma clase, of the same substance, de la misma sustancia, of the same position, de la as misma Jesus Christ. posición. Jesus said, the Holy Spirit whom the Father will send in my name, he will teach you all the things and bring to your remembrance all that I said to you. El Espíritu Santo los enseñará a toda verdad y los guiará a toda verdad y les enseñará las cosas que yo les he enseñado. It is important to keep in mind that the Holy Spirit is
is not Jesus himself, but he's a distinctive person. That's why Jesus called him another one. Es importante mantener en nuestras mentes que el Espíritu Santo no es Jesús mismo, pero es una persona distinta, es otro. Okay. If you want, I have a lot here. If you want quickly to translate this. Esta cita del libro Evangelismo dice: el Consolador que Cristo prometió enviar antes de él ascender al cielo es el Espíritu en toda su plenitud de la divinidad, haciendo manifiesto el poder divino de la gracia, aquel que recibe y cree que Cristo es su Salvador personal. Hay tres personas vivientes en ese trío celestial. El nombre de ellos son los grandes poderes del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquellos que reciben a Cristo por fe son bautizados en estos tres poderes y cooperan con los siendo sujetos obedientes al cielo en sus esfuerzos de vivir una nueva vida en Cristo. That's why Jesus called him Allos Parakletos. Por eso es que Jesús lo llamó el otro Paracletos. But pastors, I know you would like to preach about this. Pero pastores, yo sé que ustedes quieren predicar de esto. I want that we see something more than just a proof text. Yo quiero algo más que simplemente un texto para probar algo. Because this concept Parakletos really, I was struggling with that concept. Porque para mí estaba luchando con este concepto de Paracletos. And then I remember when I was a little boy. Pero me recordé cuando yo era pequeño. Because as Seventh-day Adventists, we suffered a lot. We did not have too much. Porque nosotros en mi país sufríamos mucho y no teníamos mucho. So my mother had a huge garden and we as children had to help her. Así que allá en mi país mi mamá tenía un jardín, una hortaliza, y teníamos que ayudar en esa hortaliza. And I remember that my mother, she wanted to have for us tomatoes, my favorite. Y mami quería que nosotros tuviéramos tomates, que era mi favorita. And I remember that my mother would put a plant into the ground there. Y yo recuerdo que mi mamá ponía una plantita ahí en el piso, Tomato plant. una plantita de tomate, And that plant starts growing y comenzaba a crecer higher and higher. alta y más alta. And then the small green balls, they appear. Y esas bolitas pequeñas comenzaban a They aparecer start growing. y empezaban a crecer They get a little bit red. un poquito roja. What happens with the plant? ¿Qué pasa con la planta? And I remember that my father would prepare something. Y yo recuerdo que mi papá buscaba y preparaba algo. He would prepare sticks. Él preparaba palitos. Sticks, Parakletos. Paracletos, esos palitos. And my mother would take that Parakletos, Y mi mamá tomaba esos paracletos put beside by the plant, y los ponía al lado de la planta and would tie it. y los amarraba. That's how we have tomatoes. Y así es que teníamos tomates. See, friends, this is the role of the Holy Spirit. Este es el rol del Espíritu Santo. Without the Holy Spirit, we are nobody and nothing. Sin el Espíritu Santo no somos nada. All our righteousness, all our good deeds are nothing according to the Toda Bible. nuestra justicia, todo lo que somos es nada. It's the role of the Holy Spirit, that Parakletos, Es el Dios a través del Espíritu Santo, ese Paracletos. to stand beside that plant. Está al lado de la planta. That's why we have that fruit of the Spirit. Y por eso tenemos los frutos del Espíritu. Yeah, we talk only about fighting against sin. Y hablamos acerca de esa pelea contra el pecado. But pastors, you cannot even have a good fruit without Holy Spirit. Pero tú no puedes tener ni un solo fruto sin el Espíritu Santo. Because when you are so popular in your church, Porque cuando tú eres tan popular en tu iglesia, everybody admires you. todo el mundo se va a recordar de ti. You will become saint in the church. Tú eres el santo de la iglesia. You become so proud of yourself. Tú eres tan poderoso en ti mismo You don't need even to pray any que longer. ni siquiera tienes que orar. You need the Holy Spirit to Necesitas el keep you Espíritu safe. Santo para mantenerte derechito. This is actually what the Holy Spirit is in my life. Esto es lo que el Espíritu Santo es en mi vida. I would like that we move beyond of that just doctrinal things. Yo quiero que ustedes se muevan más allá de lo doctrinal puramente. When people really refer to the Holy Spirit as some impersonal force, what are they doing for their own salvation? Cuando la gente habla acerca del Espíritu Santo con una fuerza impersonal, ¿qué están hablando de su salvación? Because the Holy Spirit by me, it means to have Jesus Christ himself by me. Porque cuando yo hablo del Espíritu Santo al lado mío, estoy diciendo que Cristo mismo está al lado mío. That's why when we read the Bible it's very hard to explain what the role of the Holy Spirit is in the Bible. Por eso es que es bien difícil explicar el rol del Espíritu Santo en la Biblia. But somehow he functions as a kind of executor. Pero Él funciona como alguien que es el ejecutador. He is the one who works the plan of salvation in our lives. Él es el que hace en nosotros realidad el plan de la salvación. How does it work?
¿Cómo trabaja? I don't know. Yo no sé. How is that Holy Spirit is my heart? ¿Cómo el Espíritu Santo está en mi corazón? Not blood pump. ¿No está pompeado por la sangre? How is that He is present in me? ¿Cómo que está presente en mí? That's a mystery for me. Eso es un misterio para mí. In the same way, De la misma manera. how is that my wife is in me constantly? ¿Cómo es que mi esposa está en mí constantemente? There is only one word that explains it. Hay solamente una palabra para explicarlo. Love. Amor. I don't try even to understand it. Yo no pretendo que ustedes lo entiendan. I can feel it. Yo lo puedo sentir. This is what the Holy Spirit is all Esto es lo about. que el Espíritu Santo se trata. And you will notice that those people who are fighting against Trinity, Y ustedes ven que esa gente que está luchando con la Trinidad contra. please, I am very, very straightforward. Y yo soy bien claro con ellos. I had to say to some of them, Yo a veces me atrevo a decirle a ellos, you don't need even the Holy Spirit because you are enough to yourself. tú ni siquiera necesitas el Espíritu Santo porque tú eres suficiente por ti mismo. Because the Holy Spirit is not the kind of power that I can use. He's God. He wants to use me. Porque el Espíritu Santo no se trata de un poder que yo voy a usar, sino se trata de Dios que me va a usar a mí. You see, I can preach, huh? ¿Saben? ¿Se dan cuenta que yo But puedo predicar? I have to cover a few more points. Pero tengo que cubrir un par de puntos acá. Yeah? And when we go to the Bible, the attributes of the Holy Spirit are the attributes of God. Cuando vamos a la Biblia, los atributos del Espíritu Santo son los atributos de Dios. He's omnipresent. Él es omnipresente, You have text there. He's omniscient. omnisciente. But I'd like to go to few texts of the New Testament Pero quiero ir a algunos textos del Nuevo Testamento. because we need some tangible references. Pero que necesitamos alguna evidencia tangible. Because the reference to the Holy Spirit and God in the New Testament is sometimes found interchangeably. Porque vemos que la evidencia del Nuevo Testamento es intercambiable con el Antiguo Testamento. So when you have the Holy Spirit in one place, God another place, they have to be the same, huh? Cuando tenemos textos que hablan acerca de Dios en un lado, el Padre en un lado, y lo vemos del Espíritu en otro lado, tienen que significar lo mismo. Some impersonal force and person to measure them does not work. Alguna fuerza impersonal con una personal no funciona, limones y manzanas, no. Pastors, you are familiar with that literary technique known parallelism. Ustedes han escuchado acerca de esa forma literaria llamada el paralelismo Okay, so, o el quiasmo. you have one line, Ustedes tienen uno, A y A. the statement is made, Ustedes ven la declaración, and then you have the second line tiene la segunda línea that clarifies that previous statement. que clarifica el anterior. So, what about this? ¿Qué acerca de esto? 2 Samuel 23, 2 and 3. Segunda de Samuel 23, 2 y 3. The Spirit of the Lord spoke by me, El Espíritu del Señor habló a través de mí and His word was on my tongue. y su palabra está en mis labios. This one line. Una oración. The Spirit of the Lord is. El Espíritu del Señor. Look the second line. Ahora vamos a la segunda línea. The God of Israel said, the rock of Israel spoke to me. El Dios de Israel, Él habló, me habló a mí. You see, the second line ¿Ven la segunda línea? make clear that the Spirit of the Lord is actually God of Israel himself. Vio que el Espíritu de Dios es el Dios de Israel en ese quiasmo. Last night was mentioned Acts chapter 5, 3 and 4. Anoche se habla acerca de Hechos 2, 3. You remember that couple that lied. 5, 3 y 4, esa pareja que mintió. And we read in verse 3. Y leemos en el versículo 3. Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? Que Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón para mentir But al Espíritu? when you go to verse 4, Pero van al versículo 4, you have not lied to man, but to God. tú no le has mentido a hombres, sino a Dios. Okay, 1 Corinthians 12, 11 En 1 Corintios 12, 11 and 22 is the same concept. y en el 22 es el mismo concepto. But I'd like you that you see something more. Yo quiero que vean algo más. We have several times that in the New Testament, we have quotes from the Old Testament. Vemos que a veces en el Nuevo Testamento no citas del Antiguo Testamento. But please, look at this. Pero por favor, vean esto. In Acts chapter 28, En Hechos 28, Paul refers to Isaiah chapter 6, verses 8 to 10. Pablo se refiere a Isaías 6 del 8 al 10. And Paul said, the Holy Spirit rightly spoke through Isaiah the prophet to your father. Y Pablo dice, el Espíritu Santo habló correctamente a través de Isaías el profeta a sus padres. But please go to Isaiah chapter 6. Pero vean conmigo Isaías capítulo 6. Do you remember when Isaiah had that vision of God sitting on the throne? ¿Ustedes recuerdan esa visión de Isaías a Dios sentado en el trono? And he said, here I am, sent to me. Y él dijo, he aquí estoy yo, envíame a mí.
And God said to Isaiah, go, they will not listen to you. Y Dios le dijo a Isaías, ve, pero ellos no te han de escuchar. These are the words that Paul quotes. Estas son las palabras que Pablo está citando. And Paul said, the Holy Spirit spoke to Isaiah. Y Pablo está diciendo que el Espíritu Santo fue el que le habló a Isaías. What about Isaiah? ¿Y a Isaías quién dice que lo identifica? It says, God who was sitting in the throne. Dios que se sentaba en el trono fue el que me habló a mí. Let's go to Hebrews chapter 10, Vamos a Hebreos capítulo 10, 15 to 17. 15 al 17. It says, and the Holy Spirit also testifies to us in Hebrews. Y el Espíritu Santo también testifica a nosotros. Quotation from Jeremiah. Una cita del libro de Jeremías. When you go to Jeremiah, Cuando van a Jeremías, this is what Yahweh actually said. dice, esto es lo que Yahvé había dicho. Are you with me? ¿Están conmigo? In the Old Testament, that's Yahweh. In the New Testament, it's actually the Spirit. En el The Antiguo Holy Spirit Testamento of- es Yahvé y en el Nuevo Testamento, ¿cómo lo llama? Espíritu Santo. What about next one? 2 Peter 1:21. ¿Qué acerca de segunda de Pedro 1:12? With 2 Timothy 3:16. Y también segunda de Timoteo 3:15. For by the Holy Spirit were the holy men moved. Por el Espíritu Santo se movieron los hombres santos. But when we go to 2 Timothy 3:16, all scripture is inspired by God. Pero cuando habla de el segunda de Timoteo, identifica que toda la escritura es inspirada por el Espíritu de Dios. Is it God or the Holy Spirit? ¿Es Dios o es el Espíritu Santo? Of course, the answer is yes. ¿O es la misma persona? Sí. Just one more text. Un texto más. 1 Corinthians 6:19. 1 Corintios 6:19. Your body is the temple of the Holy Spirit. We know those. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ustedes lo conocen. One more time. Your body is the temple of the Holy Spirit. Y después que habla el Espíritu Santo, y después cómo lo identifica, The same author, Apostle Paul, el mismo autor, Pablo, to the same church, a la misma iglesia, 2 Corinthians en 6:16, segunda de Corintios, says you are the temple of the living God. ustedes son templo del Dios. Is it of the Holy Spirit ¿No es el Espíritu Santo or of God? o Dios? The answer is yes. La respuesta es la misma, di sí. Please, I have only 4 minutes. Me quedan solamente 4 minutos. I just want to share another aspect from that. Quiero compartir otro aspecto. So I'm switching to all these texts that are here now. Aquí voy a pasar todos estos We textos. dealt with that is the Holy Spirit in the New Testament. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Friends, we must admit Gente, tenemos que admitir that the work of the Holy Spirit in the Old Testament, and Dr. Davidson pointed so clearly, it's there, but it's still very mysterious. la obra del Espíritu Santo está en el Antiguo Testamento, está ahí, aunque es muy misterioso. The evidences are not so overwhelming as we have in the New Testament. Las evidencias no son tan impresionantes como las que vemos en el Nuevo Testamento. However, it is the death of Jesus Christ Pero aún así es en la muerte de Jesucristo that marks the stage in the activities of the Holy Spirit. que nosotros vemos la actividad del Espíritu Santo de una forma más gráfica. And one of the key texts Y uno de esos textos claves that we so many times do not take seriously que muchas veces no tomamos en serio is the Gospel of John chapter 7 verse 39. es Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 39. You know that text. Ustedes conocen ese texto. But Jesus spoke by this of the Spirit whom those who believed in him were to receive, for the Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. Porque Él habló acerca del Espíritu, aquel que crea en Él ha de recibir, porque el Espíritu todavía no había sido otorgado, porque Jesús no había sido glorificado. Even the Holy Spirit was so clearly working in the Old Testament times. Aún así, que el Espíritu Santo había trabajado en el Antiguo Testamento, However, his work and ministry was not manifested in its fullness as when we come to the New Testament. pero times. su trabajo durante esos siglos del Antiguo Testamento no había sido entregado en su plenitud hasta la muerte de Jesús. That happened after the death of Jesus on the cross. Únicamente después de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. And please, let me share with you, just in these few moments that are left, my understanding of this text. Y déjeme compartir con ustedes en estos momentos que me queda mi entendimiento acerca de este texto. And maybe it will give you some insights in what we are talking, that people have a problem and trying to see the differences between the Old and the New Y Testament. veremos por qué la gente tiene un problema cuando trata de subrayar o enfatizar las diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Let me ask you one question. Le voy a preguntar algo. Was the Holy Spirit so evident in the Old Testament? ¿Sería que el Espíritu Santo era tan evidente en el Antiguo Testamento? Yes, it is.
Sí lo es. If there was no the Holy Spirit in the Old Testament, we would not have a single person to be saved before God. Si no hubiese sido así, en el Antiguo Testamento no hubiese ni una sola persona para ser salvada. Because without the Holy Spirit, there is no salvation. Porque sin el Espíritu Santo no hay salvación. You remember before the flood, God said, my spirit will not forever fight with these people. ¿Ustedes recuerdan antes del diluvio cuando Dios dice que mi espíritu no va a luchar por siempre con esta gente? So that aspect of the Holy Spirit is with every person in the Old Testament. Ese aspecto del Espíritu Santo está con cada persona del Antiguo Testamento. However, when we come to another aspect of the Holy Spirit, Pero cuando hablamos acerca de otro aspecto del Espíritu Santo, it's the Holy Spirit who was empowering people for special ministry. el Espíritu Santo que está dándole poder a las personas para una misión. It is not so clearly specified in the Old No Testament. está tan claramente especificada en el Antiguo Testamento. It's there, but it's not very much explained. Está allí, pero no está explicado claramente. And somehow it appears that the Holy Spirit worked underground. Y muchas veces el Espíritu Santo trabaja por debajo. Why? ¿Por qué? Because before the cross, Porque antes de la cruz, this earth was Satan's territory. porque este territorio era terreno de Satanás. 3 times Jesus called Satan the ruler of this world. 3 veces Jesús llamó a Satanás el rey o el gobernador, príncipe de este mundo. In Luke chapter 4, when Satan tempted Jesus, En Lucas 4, cuando Satanás tentó a Jesús, he said, bow and worship me. bájate y adórame. You see, all of this has been given to me. Todo esto me ha sido dado. I am the boss here. Yo soy el jefe aquí. Was he lying? ¿Estaba él correcto? Well, Bueno, Jesus did not say, you liar, Jesús no le dijo que tú eras mentiroso, because sometimes the father of lies can say truth. porque de vez en cuando el padre de mentira dice verdad. But it is when Jesus died on the cross, Pero es cuando Jesús muere en la cruz he redeemed the planet Earth from que redime el planeta Tierra. And after ascension of Jesus there to the heavenly Y después de, place, de ascender al cielo, there was an enthronement ceremony. entonces esta escena de glorificación, How did it look? We do not know. ¿cómo pasó? No sabemos. But it is there in the heavenly places. There was a transference of authority from Satan to Christ. Pero es allá en los cortes celestiales que hay una transferencia de autoridad de Satanás a Cristo. When we read in the Bible, Jesus sat at the right hand of the Father there. Cuando vemos en la Biblia Jesús sentado en la mano derecha del Padre. And the Bible says, the New Testament makes very clear a number of places that actually there was shouts in heaven, this kingdom has become the kingdom of our God. Y escuchamos en la Biblia esos gritos en el cielo hablando de que este es el reino de Dios. It is then, at the enthronement of Christ, Es entonces cuando Jesús es entronizado the Holy Spirit could come down in power and majesty. que el Espíritu Santo puede venir con todo su poder y majestad. That's why in the New Testament we have what was a privilege of just few individuals, selected individuals in the Old Testament. Por eso es que en el Nuevo Testamento tenemos algo que fue el privilegio de algunas personas privilegiadas en el Antiguo Testamento. In the New Testament, the Holy Spirit empowers all the believers. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo le da poder a todos los creyentes. That's why Pentecost is so much significant and so much important. Por eso es que Pentecostés es tan importante. Peter made very clear that the coming of the Holy Spirit meant that Jesus is on the heavenly throne. Pedro hizo claro que lo que significaba la llegada del Espíritu Santo es que Jesús estaba allá en el cielo. And in conclusion, I would like, you have English text, I'd like if you can translate Y it esta in Spanish. conclusión la tenemos aquí, dice la señora White. La ascensión de Cristo al cielo era la señal que sus creyentes necesitaban para recibir esa bendición prometida, porque a ellos tenían que esperar hasta que Él entrara a trabajar. Cuando Cristo pasó a través de esa entrada celestial, fue entronizado en medio de la oración de los ángeles, y tan pronto como esa ceremonia fue completada, el Espíritu descendió sobre los discípulos en corrientes grandes y ricas. Cristo fue entonces glorificado, y la misma gloria que Él había tenido con el Padre desde la eternidad. El derramamiento pentecostal fue la comunicación del cielo para la inauguración del Redentor que fue cumplida. De acuerdo a su promesa, Él había enviado el Espíritu Santo del cielo para sus seguidores como una prueba de lo que Él ahora era, su sacerdote y rey, recibiendo toda autoridad en el cielo y en la tierra, y siendo ungido sobre su pueblo. Do you need more clear reference? Mi gente, ¿necesitan algo más claro que eso? It's the day of Pentecost that made possible
the power of the Holy Spirit to work in the church. El Espíritu Santo, el día de Pentecostés hizo posible que el Espíritu Santo pudiese trabajar en la iglesia. Friends, I have 3 pages here to show to you how Jesus called the Holy Spirit always as He. Tengo aquí 3 páginas más que nos habla acerca del Espíritu Santo, cómo lo llamó como sí mismo, Jesús. Don't buy that idea that pneuma in Greek is neuter. No se crean eso de que pneuma en el Nuevo Testamento es neutro. It's neuter, it is, Sí, gramaticalmente es neutro, because that's in Greek. porque es griego. But does not mean that the word pneuma used with reference to Holy Spirit make him to be an object, a thing. Pero eso no significa que lo hace un objeto. People, when they use this argument, Cuando la gente usa estos argumentos, they forget that Jesus said that also God is Spirit, pneuma. ellos también se olvidan que están implicando de que Dios es pneuma también. Did Jesus try to say that God is a thing, that He is not a person? ¿Estaba queriendo Jesús decir que Dios era una cosa y no una persona? Please, I have to stop. I Por favor. just want to finish with one statement of Ellen White that really makes now everything sense. Yo quiero terminar con una cita de la señora White que le da sentido a todo esto. We need to realize that the Holy Spirit, Tenemos que reconocer que el Espíritu Santo, who is much a person as God is a person, que es tan persona como Dios es una persona, is walking through these grounds. está caminando en este lugar. Okay. Can you translate one more time? Vamos a Oh, boy, I leerlo don't otra know what he said. vez. Tenemos que reconocer que el Espíritu Santo, que es tanto una persona como Dios es una persona, está caminando en este lugar. I wish that I had more time to present. Quisiera about tener this. más tiempo para presentar, But there is one thing I would like to ask, Christian. pero quisiera preguntarles, Is the concept of the 3 persons of the Godhead biblical? ¿será este concepto de las 3 personas bíblicos? If you say it's not, Si ustedes dicen que no, great is your faith. oh, grande es su fe, Because you have to believe in something that's completely contrary to the Bible. porque ustedes necesitarán creer en algo que está contrario de la Biblia. Are there some biblical texts that are unclear? ¿Habrá algunos textos bíblicos que no están claros? Yes. Sí, But don't try to stick to them. pero no traten de ir solamente a ellos. Go to those clear ones. Vayan a esos claros. Friends, this is the opportunity for us to experience revival, Mi gente, esta es la oportunidad para experimentar revivamiento, to come much closer to God. para estar más cerca de Dios. Because to believe that the Holy Spirit is a person makes difference in our lives. Porque el creer que el Espíritu Santo es una persona hace una diferencia en nuestra It vida. made difference in my personal life. Hizo una diferencia en mi vida. I was a pastor. Pero un pastor. I believe it can make difference maybe in your lives. Y según hizo una diferencia en mi vida, la puede hacer la Because you're tuya. waiting for the day Porque estamos esperando ese día. when God, the Holy Spirit, Cuando Dios, el Espíritu Santo, will use the church in mighty and powerful way. ha de usar a la iglesia poderosamente. And this is the way how the work will be finished. Y así la obra ha de ser terminada. I cannot wait for that day. Yo no puedo esperar por ese día. I cannot wait. Yo no puedo esperar. And then we will speak Spanish. May God Y bless you. hablaremos español. Que Dios les bendiga.